La condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX. A finales de los años 90 estábamos terminando nuestro libro sobre humanismo en el pensamiento latinoamericano para una edición primera que se hizo en Cuba, que luego salía otras ediciones acá en Colombia, en Ecuador, en varios países, ¿no? Este libro que fue premio de la crítica en Cuba en el año 98 con un magnífico prólogo, ¿no? De Armando Harry, destacado intelectual cubano. Luego se hicieron otras ediciones, aquí en Colombia se hizo esta misma sobre el humanismo del pensamiento latinoamericano, en Ecuador se hizo otra nueva, ¿no? Edición, en fin, y digo, esto fue ampliándose hasta que, pero en esa época en que trabajamos en ese tema, nos percatamos que en la trayectoria que habíamos observado sobre el pensamiento filosófico, ¿no? Latinoamericano, había reflexiones antropológicas muy interesantes, sobre todo muy críticas, ¿no? Del biologicismo positivista en particular. Si el ser humano por naturaleza es un ser malvado, egoísta, individualista, o biológicamente ya predestinado, o también si el hombre es un ser metafísico, espiritualista, etcétera. Eso debate hasta que a través de un trabajo del filósofo cubano Enrique José Barona, nos llamó la atención el concepto de condición humana, ¿no? Entonces, como un concepto que incluía los elementos naturales, pero también sociales. Y entonces se nos ocurrió la idea, a finales, repito, de los 90, de elaborar un proyecto internacional de investigación sobre el tema de la condición humana, ¿no? En el pensamiento latinoamericano del siglo. Yo me percaté que aquello era una obra colosal, una obra bastante mucha envergadura, ¿no? Que no la podía desarrollar solo, ni siquiera con mi equipo de investigación del Grupo de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Santa Clara, Cuba. ¿Y qué hice? Bueno, pues elaboré el marco teórico de un proyecto de investigación, pero ya un macro proyecto, vamos a decir, ¿no? Un mega proyecto, si queremos, para que participaran intelectuales de muchos países, etcétera, ¿no? Sobre si podríamos demostrar, ¿no? Que la intelectualidad latinoamericana, y ya no solamente filósofos en el sentido estricto del término, sino intelectuales en general, escritores, incluso artistas, poetas, literatos, periodistas, abogados, religiosos, sacerdotes, políticos, ¿verdad? Incluso, ¿no? Científicos, tenían conceptos sobre si el ser humano es un ser bueno por naturaleza, es malo por naturaleza, o es un producto de ambos factores. En fin, esos debates, ¿no? Y tuve la suerte de que en esa época estaba en La Habana, en la Oficina Regional de Cultura para la UNESCO de América Latina, el amigo peruano Edgar Montiel, funcionario de la UNESCO, y le comenté el proyecto. Y entonces me dijo, vamos a impulsarlo. Y empecé yo, como yo comenzaba a viajar en aquella época ya por varios países latinoamericanos, ¿qué hice? Pues se lo presenté a Leopoldo Sea, a Horacio Ceruti, a Arturo Anderroy en Argentina, a varios, ¿no? Pensadores, filósofos, investigadores, a Carmen Borg. Y de ahí surgió la idea de presentárselo a la UNESCO como un proyecto, ¿no? de investigación, ¿no? Y afortunadamente nos dieron un apoyo, ¿no? De la UNESCO para iniciarlo. E hicimos una primera reunión en Asunción, en Paraguay, aprovechando un encuentro de intelectuales del Cono Sur, y allí se creó un proyecto internacional que tiene ese nombre, ¿no? El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana, que abrió incluso una página web abierta por José Luis Gómez Martínez en Estados Unidos, en Georgia, y ahí se mantiene. En esa reunión inicial participaron, bueno, Arturo Andrés Roy, Hugo Yallini de Argentina, con Alberto Saladino y Horacio Ceruti de México, Guillermo Hoyos acá en Colombia, y Santiago Castro Gómez, Carmen Borges de Venezuela, María Luisa Rivara de Tuesta en Perú, Yamandú Acosta de Uruguay, Alejandro Serrano Caldera de Nicaragua, Raúl Forné Betancourt de Alemania, en fin, todos estos amigos me apoyaron desde un inicio en el proyecto,
Yo incluso le propuse a Arturo que fuera él el que coordinara el proyecto. Él hizo que no, que fuera yo el que lo coordinara, pero que él me iba a apoyar y así se hizo. Hoy en día ustedes pueden ver en la página web del proyecto los resultados, ¿no? De más de unos 10 o 12 países que han hecho avances y libros publicados, ¿no? Con ese proyecto. Muchos están en internet, otros se publicaron en impresos, como aquí en Colombia, la Universidad Javeriana no lo ha puesto en internet, pero están los 3 tomos, ¿no? Sobre el tema del humanismo, el pensamiento latinoamericano. Y ya comenzó a funcionar desde el 2001, 2002, comenzaron a salir esos resultados, ¿no? Lo que yo voy a presentarles ahora es una especie de resumen, ¿no? De esos 3 tomos, que también en el caso del pensamiento cubano, nosotros hicimos una publicación en 3 tomos, ¿no? De esos resultados, aquí están esos resultados, tanto impreso como de manera virtual. O sea, se pueden consultar estos en 3 tomos, ¿no? Pensamiento de la condición humana en el pensamiento luminoso. En este proyecto participaron más de 70 investigadores cubanos de las universidades, varias universidades cubanas, del tomo 2, tomo 1, en fin. Y eso parecido existe en México, impreso, en Perú, el pensamiento peruano de la condición humana, en fin, hay varios países, ¿no? En Puerto Rico nos apoyó también Carlos Rojas Osorio, sacó también un tomo sobre el tema del pensamiento puertorriqueño. En fin, bueno, ese proyecto se puede considerar como un proyecto filosófico, de reflexión antropológica, pero repito, quisimos que fuera lo más amplio posible. Y además quisimos que no tuviera sesgos ideológicos, es decir, que se estudiaran los mismos pensadores más o menos progresistas que también no tan progresistas, porque siempre recuerdo que hubo en aquella reunión de Asunción algunos, bueno, pues vamos a estudiar, no podemos estudiar a gente de ultraderecha. Digo, no, 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 yo creo que hay que estudiar a todos, porque si vamos a validar, fíjense, alguna hipótesis, ¿cuál? Que la trayectoria humanista del pensamiento latinoamericano y sobre todo humanista práctico que hemos insistido, ¿no? Ese de el que se identifica con un sector social determinado, como un grupo étnico, los indígenas, o un social o económico, como los esclavos, los obreros, las mujeres, en fin, y que se distancia de cualquier postura misantrópica, misógina, pues hay que incluir también a todos, ¿no? Y por esa razón, como pueden observar, en este libro, y en estos libros, en esta investigación, se estudiaron a Mario Vargas Llosa, a Jorge Luis Borges, que son hombres de derecha, ¿no? Claramente. En el caso de Cuba, Alberto Alamar Suelle, que fue ideólogo de una dictadura fascistoide, ¿no? Es decir, no hombres que simplemente se caracterizaban por posturas de izquierda, sino que se incluyeron a todos. ¿Para qué? Bueno, para demostrar si en verdad en las mejores, más auténticas expresiones del pensamiento latinoamericano hay una tendencia mayoritariamente progresista, democrática, humanista, ¿no? Desalienadora. Y pues se creó ese comité internacional con varios investigadores, ahí lo pueden ver en la página web, y se llegaron a unas determinadas conclusiones parciales, que son las que yo ahora les voy a presentar, a partir de una hipótesis que todos asumimos en general, o sea, todos los investigadores de todos los países. Por eso esta investigación, yo no le puedo decir la cantidad de investigadores que han participado, realmente más de 1000, ¿no? Pueden ser, ¿no? En Cuba solamente alrededor de 70 y tantos, ¿no? La hipótesis principal es que los más valiosos representantes, ¿no? De la producción intelectual latinoamericana del siglo XX le dieron continuidad y enriquecieron por muchas vías culturales, prácticas, educativas, políticas, ¿no? A la tendencia humanista desalienadora que ha caracterizado en sentido general la historia del pensamiento latinoamericano, no solo filosófico, religioso, político, jurídico, ¿no? Científico, ¿no? Y a pesar de que han existido tendencias alienantes, retrógradas, conservadoras, en fin, metafísicas, en fin. Pero bueno, llegamos a confirmar, ¿no? O sea, tratamos de confirmar, ¿no? Y además utilizamos una serie de variables cualitativas, lógicamente,
para evaluar esos temas de reflexión epistemológica y axiológica, ¿no? Entonces, había una serie de subhipótesis, ¿no? Como por ejemplo que independientemente de la disciplina del saber o de la cultura en general del intelectual, siempre afloraban estos problemas de la condición humana, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Y que en cierta medida siempre unos u otros se pronunciaban respecto a las formas de lucha sociales, de clase, ideológica, política, o a los procesos revolucionarios o contrarrevolucionarios. También siempre se pronunciaron respecto al tema de género, ¿no? Del papel de la mujer, del papel de la condición femenina, ¿no? También el tema de la significación de la educación, en qué medida la vitalización de la sociedad civil estaba impulsada, ¿no? Por las transformaciones educativas. Y todos estos son aspectos, ¿no? Pero sobre todo tratamos de medir o de evaluar, no tanto de medir, no en un enfoque positivista, ni mucho menos, sino también de evaluar, ¿m? Si se manejaba más el concepto de naturaleza humana o de esencia humana, o aparecía el de condición humana. Y nos dimos cuenta que muchas veces el término condición humana no aparecía, sin embargo, sí la concepción contradictoria de esa condición, aunque no le llamaran propiamente condición humana. ¿M? Además, tratamos de abordar temas epistemológicos, ¿no? Si ha prevalecido más el agnosticismo, el escepticismo, o por el contrario, un optimismo epistemológico, una confianza en que el hombre sí puede conocer y la naturaleza en su esencia y su, ¿no? Esa, ¿no? También la relación del ser humano con Dios, con la religión, ¿no? Pero también con el Estado, la escuela, la familia, el género. Esos aspectos, ¿no? Nos preocuparon y en general fueron abordados en esta investigación. Por eso, como ustedes pueden ver, una investigación macro de una dimensión muy grande, las opiniones de estos pensadores respecto al capitalismo, respecto al socialismo, respecto a mejoramiento, respecto a la guerra, respecto a la paz, respecto a la ciencia, a la técnica, al arte, a la literatura, en fin, es un amplio abanico, vamos a decir así, ¿no? de variables, ¿no? Los que nos impulsaron. Bueno, ¿y a qué conclusiones en sentido general se llega en esto? Bueno, se puede encontrar en el tomo 3 de mi libro de pensamiento latinoamericano, ¿no? Humanismo versus alienación, que publicó la editorial Planeta, para los que estén interesados. O directamente se puede entrar en el enlace de la página web, que yo ahora voy a poner en el resumen de este video, y ahí aparecen ya de una forma más amplia los estudios de cada uno, ¿no? De estos países. ¿A qué conclusión en general llegamos? Bueno, estamos concentrados básicamente en el siglo XX, no en la época anterior, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la tendencia humanista desalienadora que había sido característica del pensamiento latinoamericano en siglos anteriores, de la colonia, ¿no? Había tenido personalidades también, igual que los tuvo en el 19, como Andrés Bello en Venezuela, Juan Montalvo en Ecuador, José Martí en Cuba, u otras figuras, ¿no? Pero que en el siglo XX, como ya hemos visto en videos anteriores sobre la profesionalización, ¿no? De la filosofía en el siglo XX, figuras como José Ingeniero, Enrique José Barona, Enrique Rodó, José Vasconcelos, Carlos Ferrer, todos estos autores que le dieron a la filosofía y a la vida intelectual un impulso antihegemónico, crítico, desalienador, ¿no? Y en primer lugar, llegaron, ¿no? A niveles muy amplios de desarrollo, ¿no? De la filosofía, confirmando que la tendencia principal de la filosofía y del pensamiento latinoamericano ha sido humanista, ¿no? Ha sido de confianza en las posibilidades del progreso, del perfeccionamiento humano, a través de la educación, de la cultura, pero también planteando demandas de carácter social, ¿no? De igualdad social, de justicia social, de libertad política, etcétera, ¿no? Claro, tampoco vamos a ocultar el sol con un dedo. Hay pensadores nihilistas, escépticos,
anarquistas, pesimistas, bueno, en fin, agnósticos de todo, ¿no? Misóginos, misantrópicos, racistas, fascistas, todo eso los hay, pero no son la tendencia dominante, la tendencia predominante, ¿no? En el pensamiento latinoamericano es esa, y por eso, a nuestro juicio, la conclusión principal es que en lugar de favorecer el concepto de una naturaleza humana, ya biológicamente predeterminada como es la naturaleza, ¿no es así? Biológicamente. Eso prácticamente es rechazado en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos también la existencia de una presunta esencia humana, espiritualista, metafísica, aunque los hay, ¿no? Pero no predomina esa tendencia. Lo que tendencia es un concepto de que el ser humano tiene en su condición un carácter conflictivo, contradictorio, histórico, ¿no? En que aparecen los elementos tanto favorables como desfavorables, ¿no? En que por una parte aparece el elemento societario, laborioso, pacífico, cordial, un solidario del ser humano, pero también en algunos momentos aparece la agresividad, la violencia, el individualismo, etcétera, ¿no? O sea, a partir de esa concepción del carácter histórico condicionado del ser humano, ¿no? En que prevalecen ambos elementos, pero que afortunadamente son los valores positivos de racionalidad, optimismo, creatividad, tolerancia, amor, alegría, felicidad, ternura, cordialidad, cortesía, amistad, altruismo, postura pacífica, honradez, modestia. Esos son los elementos que a nuestro juicio han ido prevaleciendo en el pensamiento latinoamericano, no filosófico solamente, sino en sentido general, ¿no es así? Frente a concepciones que subsisten de irracionalidad, pesimismo, mimetismo, intolerancia, inmodestia, egoísmo, odio, envidia, discriminación, tristeza o agresividad, violencia, deshonestidad, holgazanería, enemistad, autoritarismo. Todo eso existe, pero no ha sido lo que ha caracterizado lo mejor del humanismo, ¿no? El pensamiento latinoamericano. Y ha sido una interacción dialéctica, ¿no? Entre condiciones materiales de vida y la actitud de los educadores, de los pensadores, de los artistas, de los intelectuales. Ese es un poco el sentido que tuvo y que tiene y que mantiene y que se sigue investigando en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Del siglo XX. Y hemos llegado a algunas conclusiones, que son las que ahora yo les voy a tratar a, eh, a resumir. En primer lugar, es que aquella tendencia evolucionista, positivista, decimonónico, que enfatizaba el componente biológico y natural del ser humano, todavía se manifestó al principio del siglo XX, pero fue prácticamente, ¿no? Desapareciendo, ¿no? Y primero apareció una inspiración vitalista, algunos casos irracionalista, no siempre, ¿no? De irracionalista, pero sobre todo la concepción de que el ser humano es un producto de su voluntad también, pero no una voluntad subjetiva, sino una voluntad condicionada, ¿no? Por factores históricos, ¿no? Por otra parte, aunque la religión católica tomó fuerza más en el siglo XX, sin embargo, el pensamiento latinoamericano mantuvo una postura laica, con respeto, ¿no? A las ideas religiosas, y de independencia de la razón y la fe, ¿no? Muy claro en el pensamiento latinoamericano del siglo XX. Otra cosa es que ese pensamiento no estuvo al margen de las luchas sociales, de la Revolución Mexicana, de la Primera, del auge del fascismo, de la Revolución Cubana, de los movimientos que se dieron en la segunda mitad sociales del siglo XX, etcétera. Todos esos elementos, de una forma u otra, están apareciendo, ¿no? Además, el tema ecológico, que en la primera mitad del siglo XX no fue importante, ya sí aparece en la segunda mitad del siglo XX porque comienza a darse cuenta de que la relación del ser humano con la naturaleza es tan contradictoria que puede poner en peligro, ¿no? La existencia humana. Ya algunos autores, como Antonio Caso en México y otros, se habían preocupado por el tema.
pero también los temas de la unidad de los pueblos latinoamericanos, de la integración latinoamericana, ¿no? Y eso aparece también con fuerza articulado, ¿no? A la reflexión de la necesidad de que los latinoamericanos tienen necesidad de colaborarse, unirse, porque hay fuerzas enajenantes, imperiales, que siempre atentan, ¿no?, contra ellos. Lógicamente, acontecimientos mundiales, como ya dijimos, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el fascismo, la caída del socialismo soviético, todo eso se refleja en las reflexiones antropológicas de la condición humana en la mayor parte de los pensadores, ¿no?, latinoamericanos, ¿no? Ahora, hay un elemento importante, y es que el valor de la cultura latinoamericana y caribeña va a tomar cada vez más fuerza en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, ¿no? O sea, reivindicar lo propio, lo nacional, ¿no? La identidad cultural, ¿no?, latinoamericana. Y eso dio lugar a que, claro, con el auge de la literatura, del boom de la literatura latinoamericana, de la plástica latinoamericana, ¿no?, de la música, de arte, de todas sus expresiones, ¿no?, solamente de la literatura, ¿no? Y por eso también ese pensamiento latinoamericano se ha caracterizado por confianza en la ciencia, en la técnica, en la capacidad del ser humano para dominar la naturaleza y ponerla en función de la articulación de los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos, vamos a decir así, de carácter general, ¿no?, que encontramos en la producción filosófica, política y cultural latinoamericana. Hay que señalar que aquellas reminiscencias social-darwinistas del siglo XIX en algunos casos se mantiene, pero no prevalece el darwinismo social, no prevalece el racismo, no prevalece posturas misóginas. Al contrario, en la condición humana, en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, hay más una reivindicación del papel de la mujer, ¿m?, de la juventud, ¿m?, de las nuevas generaciones. También prevalece en sentido general una crítica al capitalismo, a las injusticias sociales, pero también al socialismo real, soviético, ¿no? Y la búsqueda de una alternativa entre una sociedad tan egoísta y tan utilitarista como el capitalismo y otras sociedades más solidarias, ¿no?, más humanistas, ¿no? Entonces, independientemente de la proliferación, porque es otra cosa, ya hemos visto en videos anteriores que ya desde el siglo XIX había habido un pluralismo, ¿no? Vivimos en otro video hace unos días, pero en el siglo XX ya no es solamente una tendencia de corte positivista, no, ahora van a aparecer tendencias fenomenológicas, existencialistas, marxistas, neotomistas, pragmatistas y muchas corrientes, ¿no? Filosofía de la liberación, historicismo, vitalismo, y hay una diversidad de corrientes filosóficas y muchos intelectuales o de manera explícita, consciente o de manera inconsciente, se identifican con algunas de estas corrientes. Pero lo que sí hay que destacar es que la mayoría de estos pensadores, independientemente de posturas epistemológicas e ideológicas, van a confluir en estos temas que estamos abordando de la condición humana, ¿no? Como una condición contradictoria, sí, pero que hace que el ser humano cada vez más se perfeccione. Y eso va a tener una importancia enorme en las concepciones educativas, pedagógicas. ¿Cuáles? Considerar que el ser humano no es un ser dado de una vez y por todas, no, sino que el ser humano es un ser perfectible, humanizable, que el ser humano es sobre todo un proyecto, ¿no? Es algo cada vez que evoluciona, y ya no evoluciona biológicamente, no solamente, no, sino que evoluciona intelectualmente, éticamente, en el plano social, ¿no?, en el plano altruista, ¿no? Y entonces todos esos elementos hacen que la intelectualidad latinoamericana del siglo XX hoy en día tenga mayores posibilidades de intercambios, ¿no?, de ideas, independientemente de la postura política que tenga o de la confesión religiosa que tenga o de la postura de corriente filosófica que tenga. Esos son elementos que nos unen más que nos
separa, ¿no? Por lo tanto, la reflexión antropológica en la intelectualidad latinoamericana, a nuestro juicio, se ha caracterizado por ese optimismo axiológico, por ese optimismo epistemológico, por ver la condición humana como algo que es un pivote que impulsa proyectos de renovación. Y eso se demuestra en esta investigación. Algunos de estos proyectos no están totalmente concluidos, algunos, por ejemplo, en Argentina no se ha llegado a publicar totalmente los resultados, pero sí ahí en la página web pueden encontrar ya algunos trabajos sobre esto. Otros se han publicado ya parcialmente en varios países bajo distintos aspectos. Han surgido tesis doctorales, también trabajos de maestría sobre estos temas, lo cual demuestra que es un tema de importancia, yo no diría solamente académica, sino también cultural, educativa, filosófica, y por eso nos propusimos hacer un pequeño aporte, ¿no?, a la vida intelectual latinoamericana, y realmente nos sentimos muy satisfechos y estamos muy agradecidos que encontramos tanto apoyo en amigos de varios países latinoamericanos. Y hoy, porque además ese fue un poco el objetivo de ese proyecto. Es decir, que cualquier investigador que va a tratar de saber, bueno, cuáles las opiniones prevalecientes en la primer tercio del siglo, porque se hizo por tercio, ¿no? Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio del siglo, por eso ustedes ven que casi todos los países en tres tomos, ¿no? ¿Cuáles son las concepciones antropológicas que prevalecían en el primer tercio del siglo XX en el pensamiento latinoamericano? ¿Sería el fascismo? ¿Sería la postura pesimista? Ni no. Y llegamos a la conclusión de que no. Aunque había autores fascistas, claro. Había autores que de postura, pero no eran los que predominaban. Esa es la realidad. Y que por la realidad prevaleció no una concepción. Y por eso, como decía José Martí, el sol quema con la misma luz que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Y eso es lo que nosotros nos propusimos con este proyecto, y sentimos una gran satisfacción que sus resultados constituyan un aporte a la reflexión antropológica en el pensamiento latinoamericano.